lloc, benvinguts a tots a aquesta presentació del Plan Director per la conservació i posada en valor del molí de paper d'Ibi. I bueno, no anem a fer massa introducció, simplement ja sabeu que portem diversos anys d'alguna manera de reivindicació en la compra d'aquest edifici. A voltes el que uno vol i el que es pot fer no sempre casa, però jo crec que així va haver una coincidència de voluntats de col·lectius locals i dels grups polítics de l'Ajuntament que vam intentar reconduir el tema per poder fer-nos en un edifici que estava, com tots sabeu, en un estat de degradació prou avançat. En primer lloc, dir també que una volta es va aconseguir l'adquirir aquest edifici, jo crec que en unes condicions molt avantatjoses pel poble d'Ibi, per part dels serveis d'urbanisme es va considerar absolutament necessari encomanar un plan director per veure què es volia fer en aquest edifici. I jo, com nosaltres ja xerrem massa, crec que directament vaig a passar la paraula, salvo que Santi vulgui dir alguna cosa, a la persona que ha fet el plan director, que és Ángel Luis Rocamora Ruiz, si no m'enganya, arquitecte, i que crec que ha fet un treball molt rigorós, molt complet, i que jo crec que ens ha ajudat també moltíssim. Sabeu que hem obtingut recentment una subvenció de més de mig milió, o d'aproximadament mig milió d'euros per portar la rehabilitació integral de l'edifici, i crec que en gran part es deu a que s'ha fet des del Departament d'Urbanisme i també per part del tècnic Àngel una gran faena en quant a poder saber què és el que volem fer, perquè moltes voltes es compren coses o s'adquireixen béns immobles i després no sabem molt bé què és el que volem fer, i això jo crec que ens ha ajudat moltíssim a saber el que tenim, què és el que queda, com es deu de conservar i a què es pot destinar després. Entonces, sense més preàmbuls, dono la palabra a Ángel. Como una vez ya presentado el plan director a la corporación local, lo que se tradujo en esa comisión es que se ha presentado en sociedad al pueblo ibense. Y nada, aquí Ángel lo que va a tratar, al igual que al resto de corporación, es desglosar este plan director en el cual se hace un estudio pormenorizado del mismo, dentro del contexto histórico, dentro del estado de conservación, un estudio arqueológico, las patologías en el estado actual del mismo inmueble, un estudio jurídico y normativa que afecta al edificio dentro del plan general que existe en Ibi, y luego la importancia del contexto del molí, y luego la propuesta de intervención de usos a utilizar dentro del molí y una apuesta medioambiental del inmueble. Por lo tanto, cedo la palabra a Ángel, que nos desglose este plan director minuciosamente en estos puntos que acabo de comentar. Buenas tardes. Bueno, la presentación, quería explicar que el documento en sí está por cerrar definitivamente al 100% con algún tema que queda pendiente o que pudiera aparecer para poderlo llevar al sitio. Y está para cerrar sobre todo el tema de queda abierto la parte última de lo que serían los usos, que es lo que estuvimos viendo a nivel de ayuntamiento. Yo lo he traído a nivel técnico, he traído el documento, pero un extracto de ese documento para que no sea un muermo de exposición, pero lo que quería era explicar más que el propio documento el por qué es necesario hacer este tipo de documento en este momento, este tipo de proyecto en este momento. Está ocurriendo los últimos, yo creo que el último año sobre todo, que las administraciones públicas, para poder acceder a ayudas, te explican el por qué, para qué, cómo, de qué manera, una planificación en tiempos, en economía, en viabilidad. Fue una enseñanza muy fuerte en los últimos fondos FEDER, fue una enseñanza a la hora de que una documentación que te pueden exigir tiene que estar
la puedes seguir improvisando, que es en muchos de los casos cuando te llega no te da tiempo casi a gestionar el tipo de papeles que te piden, porque hay de muchas índoles, tanto a nivel económico, a nivel de arquitectura, a nivel de... Y hace falta tener avanzado mucho trabajo, porque si no, no te van a dar ni un solo duro, que muchas veces para poder dar un primer paso puedes tener dinero, pero te tienen que ayudar para completar ese presupuesto para poder llegar a cabo la obra que se propone. En este caso, el molí de papel es una cantidad de metros tremendos con un presupuesto alto para poder acometer, que un plan director lo que quiere organizar, lo que quiere hacer es planificarlo en el tiempo, en las fases, en el programa y en la economía que debería de poderse plantear para poder dividir en diferentes estadios. Cuando llega, por ejemplo, una intervención como los fondos FEDER, tú tienes un plan donde puedes decir, mira, de estas etapas, con un cierto orden puedo intervenir en la parte exterior, en la parte interior, esto va a ser un proyecto pequeño que se podría ser la planta X o la parte del jardín. Entonces lo que intenta es planificar de una forma como muy exhaustiva ese tipo de... ¿Qué es lo que hace previamente el documento? Poner en valor lo que tenemos entre manos. Explica el edificio, el valor histórico, el por qué tiene interés el intervenir y recuperarlo como patrimonio en este caso. Habla del medio, habla de la geografía, el lugar en el que se encuentra dentro del contexto urbano, el interés que tiene esa relación entre lo urbano y el medio natural, para que con todos esos ingredientes vayamos como cerrando filas en relación a esa propuesta final. También ha ocurrido que cuando empezamos con este tipo de proyectos, una de las críticas que se hacía al trabajo anterior que se había hecho de planes directores, que son muy poco definitorios, muy poco comprometidos. Se quedan en un trabajo de descripción muchas veces. Entonces la administración pública en este momento, cuando tú pides voy a hacer esto y échame una mano, lo primero que te dice es que seas totalmente y decididamente propositivo. Oye, ¿para qué lo quieres? ¿Y en qué contexto? Entonces los planes directores no pueden quedar en un plano ambiguo de nos vemos obligados en nuestro trabajo dar un paso. Ese paso es el que yo creo que queda como más abierto, porque es el que se tiene que cerrar filas para que sobre lo que se proponga sea viable y sea lo más acertado. Pero no puede quedar en un plano ambiguo o poco propositivo. Entonces hablamos de, por ejemplo, el molí de papel, si pasa a ser un lugar de pública concurrencia, hay un apartado que es fundamental en el plan director que habla de accesibilidad. La mayoría de los edificios públicos tienen problemas de accesibilidad. Un edificio de nueva intervención, aunque de patrimonio potente, como es el molí de papel, lo primero que tiene que tener resuelto que debe de ser accesible a todo el mundo de aquello que se proponga. Entonces eso se ha de proponer del plan director. Luego puede llegar un proyecto de arquitectura parcial o total y decir, vale, el plan director propone que tiene que ser accesible en un grado de máximo y que nosotros lo hemos valorado de una forma y que se puede proponer de una forma diferente, alternativa, y los técnicos tendrán que valorar si es mejor aquello que se propone. Pero en el plan director tiene que abordarse esa situación. Y así, desde los programas, la relación con el medio, como decimos, el ser un espacio público, hemos tenido que abordar el tema de cómo llega un autobús de niños o de mayores, como un espacio público que tiene una conexión con la Fonrolla fundamental, con la ruta de Molinos, tiene una conexión fundamental con lo urbano, pero tienes que llegar con un grupo que venga de Elche, de Alicante o de Albacete. ¿Y dónde llegas y cómo te aproximas al edificio? Lo hemos tenido que abordar, pero no es el lugar donde se ha de resolver, digamos. Se ha de proponer que eso se ha de solucionar con una inversión, con un proyecto y una planificación, una propuesta que sea validada por el ayuntamiento. Entonces queda como todo ese previo lo más exhaustivo posible en un grado de propositivo,
desde esos puntos de vista como críticos, programa, accesibilidad, relación con el medio ambiente. Por ejemplo, en el tema de la biodiversidad hay diferentes índoles, diferentes formas de abordar ese tema, y nosotros hemos propuesto que sea una forma activa de proponer en el Molí de Papel. Quiere decir, tenéis una base museográfica dentro aquí de la ciudad, espectacular, que habla del medio ambiente, pero si te vas a un lugar donde estás prácticamente en la naturaleza, activar el medio ambiente desde el lugar para poderlo interpretar, entendemos que sería una buena plataforma y un lugar que sería atractivo para visitantes de aquí y de fuera, que pudiera activarse la naturaleza como un bien para poderla entender, lo que puedes visitar saliendo de la casa y yéndote a la Font Roja, partiendo de ahí de una ruta. O ese tipo de intervención la proponemos desde el plan director de una forma decididamente activa, mediante la bio, mediante animales, mediante fauna y mediante vegetación. Voy a pasar ahora rápidamente lo que sería el documento. He quitado un fichado tanto de patologías como de elementos a conservar bastante exhaustivo, desde puertas o aracenas que están incrustadas en una chimenea o una balustrada y que se encuentran en un grado de conservación bastante delicado, pero que se puede recuperar, que nosotros ya lo hemos recuperado de forma gráfica en el plan director. Ya existe un fichado, si eso desaparece ya se puede explicar se tiene que explicar el por qué ha desaparecido aquello que estaba allí, que aparece registrado ya y que entendemos que se tendría que recuperar para poder entender el molino. Molino como molino es difícil entenderlo ahora ya, las infraestructuras que quedan. Hablamos de recuperar los recorridos de agua en el plan director como algo fundamental. La Pinada de la zona este la entendemos como casi un yacimiento arqueológico para poder entender la infraestructura industrial. Entendemos que es un valor desde lo etnográfico. Hay lugares que se están intentando recuperar en Alcoy, parecidos, o que se han hecho intentos en otros lugares, pero nosotros decimos, aquí hay un recorrido, hay una maravilla que es el recorrido de agua vivo que recorre el edificio de una forma perimetral, que originalmente lo recorría de forma tangencial, entraba y salía, y que la arquitectura se puede explicar. Entendemos que una de las plantas debería de explicar para qué servía el edificio. Y se puede recuperar el recorrido de agua, esa pinada como yacimiento arqueológico, recuperar la vegetación que existía autóctona, la parte más antigua del edificio, que es la sureste, la esquina, que es por donde pasaba, que es la más degradada, porque pasaba el agua por allí, y pasaba una lámina de agua que ya no existe como tal, pero que se ha ido reconfigurando y que luego ya seguía el curso del agua. Todo esto lo explicamos para poderlo recuperar, para poder explicar esa función original. Se entiende el edificio, las bóvedas de ladrillo, y se entiende la planta primera si se explica como molino y los desniveles del suelo y el por qué hay un forjado autoportante muy potente al uso que tenía como molino, cómo se empapaban las fibras y eso tenía un peso y se tenía que confinar en un lugar y demás. Luego en la planta primera, bueno, me he saltado todo esto para hablar de las patologías. Aparece de forma, hemos hecho mucho hincapié porque hay incluso pavimentos que vienen con el símbolo del molino, ¿no? Eso de la primera pieza que fichamos todo el pavimento hasta la última aparecen fichadas aquí ya para que aparezcan registradas. El marco jurídico habla de cómo se encuentra jurídicamente hoy esa propiedad, a quién pertenece y en qué términos se ha de trabajar en ella. Luego, a nivel de patrimonio y etnografía, lo que os he comentado. Las alternativas de programa hablan de esa puesta en valor como el lugar etnográfico y como punto de referencia de relación con la naturaleza. El estudio medioambiental habla de activar esa conexión con el medio ambiente para que sea viva. Los tramos de actuación en el plan director no pautamos un orden estricto, se pueden intercalar y eso es un tema que tiene que tratar el ayuntamiento. Pues hemos tratado los urgentes, hemos dicho, es urgente hacer esto.
y se ha de hacer toda esta relación de actuaciones. Si aparece una subvención como ha aparecido y tú puedes puntear de todas las actuaciones que nosotros decimos, estas se van a intervenir en este presupuesto que disponemos ahora, pues se puntean y decimos vamos a hacer las urgentes y punteamos todas estas que tengan un cierto orden arquitectónico y de contexto urbano para poderlas acometer. Vamos a dejar sin hacer estas. Los tramos de actuación hablan de lo que se ha de hacer. El estudio de sostenibilidad económica habla de que los programas que se intervengan tienen que tener un carácter social, eminentemente social, pero deberían de haber algunos que supusieran un motor que hicieran que el ayuntamiento o el pueblo no estuviera pagando a golpe de talonario la viabilidad de la intervención que se haga en el molí de papel. Eso no lo decimos nosotros, sino lo que lo dice la Administración Pública, que ahora cuando solicitas una subvención lo primero que te dice es, vale, está bien, pero ¿cómo esto lo vas a tratar y por qué lo tratas de esta forma y cómo lo haces sostenible? Y te hablan de esos tramos de sostenibilidad, desde el personal que has de contratar para el programa hasta qué te va a costar mensualmente. Y si es un museo, ¿qué entrada vas a...? Y si es... Entonces, esa sostenibilidad económica se traza, pero depende de los programas también. Luego, la planimetría, que hemos hecho un levantamiento planimétrico que le va a servir a quien venga detrás para hacer los proyectos, que viene registrado de las patologías hasta el estado actual del edificio, geometría, que se disponía en parte una base del ayuntamiento básica que nos ha servido para podernos apoyar en ella y que hemos hecho bastante más exhaustiva para que sirviera de soporte al trabajo posterior. En la introducción, el contexto geográfico, que hablamos del lugar respecto en el que se encuentra el molino, respecto a IBI y el contexto geográfico. Hemos valorado incluso las fases de ejecución del edificio para poder, muchas veces la sostenibilidad económica habla de que pudiéramos valorar lo que es realmente valioso de este edificio y a lo mejor estuvimos diciendo, oye, ¿y si hay una parte que es superflua o es de los años 50? ¿Se podría retirar y poder poner y sacar la fachada de aquella o poder entender una llegada que pudiera ser? Y todo esto lo hemos analizado en fases históricas para que quien atienda a intervenir pueda valorarlo desde ese punto de vista, ¿no? Que fuera valiente y decidido en esa intervención. Oye, no tengo dinero para poder, lo tengo que hacer todo y puedo vaciar una parte que a lo mejor no tiene tanto interés, pero porque aparentemente en un primer momento, que el módulo principal que mira hacia el pueblo es el original. Y este nudo, principalmente el más antiguo, digamos, ¿no? Y estos dos como dos apéndices, por superposición arquitectónica, básicamente. No está ni trabado. Eso en el Código Civil te viene claro cuando empiezas a pedir diferencias arquitectónicas a la hora de una solicitud de un vecino con otro y tal, eso queda claro, dice, oye, esto no está trabado, pues hay cuerpos que no están trabados en el molino y te habla de fases de ejecución, pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que las fases son tan precipitadamente cercanas que queda en una valoración posterior de un proyecto de arquitectura para poder decidir si tienen valor o no, para que se pudieran intervenir de una forma u otra. Esta lámina de agua existía, pero no como la conocemos hoy en día, ni segregada tanto con estos muros, ni con el jardín romántico que no estaba en un primer momento, era un llano de caída a la lámina de agua. El contexto histórico, bueno, la lámina de agua que hablaba, que es esta, este muro de contención que recoge ese jardín que es donde está la gente ahora aquí, o este cuerpo que es el más antiguo, que es donde pasaba el agua. El estado de conservación que hemos comentado, que hacemos si se interviene de forma inmediata, servirá como una herramienta para poder tener chequeado. Eso es lo que nosotros primero hacemos cuando entramos en una arquitectura de este tipo.
Entonces, esta es una herramienta de tanto planimetría como de fotografía bastante exhaustiva para poder poner en valor y recuperación de todos los elementos que hemos pensado. Incluso estuvimos valorando puertas, como hemos dicho, ventanas, carpinterías originales, según el grado de conservación en la que se encontraba. Esta es la parte de que es la que con una balsa en la parte de arriba y los recorridos de agua y los elementos de aledaño que entendíamos que servían de accesorio, de servicio al molino, era la entrada de agua por la línea de los molinos. Estudio arqueológico. Este es el cuerpo que decimos anexo, digamos, el principal, secundario y los dos brazos posteriores. Esta es la línea constructiva que digo que queda totalmente abierta entre uno y otro cuerpo, pero que la construcción es prácticamente inmediata. Este es el fichado que hacemos de elementos de interés. He traído un extracto, todo esto vosotros lo habéis podido ver en detalle y aparece todo fichado con una ficha donde el pavimento viene registrado en planta, viene la cantidad, viene marco jurídico, que decíamos que era simplemente ese marco en el cual se encuentra el edificio como BRL para poder intervenir. La importancia del lugar en el que se encuentra el edificio para poder hablar de programas, empezar a hablar de programas. Las intervenciones, lo que decíamos de intervenciones urgentes, un listado de intervenciones. La accesibilidad, que la tratábamos en dos niveles de accesibilidad. Una que era la de aproximación al edificio, con la necesidad de poder tener bolsas de aparcamiento o lugares de estacionamiento o lugares de llegada y salida. Y marcábamos varias alternativas que se tendrán que decidir en algún tipo de proyecto que se haga en el momento en que lo decidiera el ayuntamiento, para poder tener eso resuelto por parte del edificio. Esto lo tratamos, pero el plan director no tiene no es la potestad, pero no es el foro, digamos, técnico, el documento técnico que tiene que resolver esto. Puede ser propositivo, pero aquí dice, esto se ha de resolver. Entonces se tiene que abordar en tal de que haya una subvención, pues para resolver bolsas de aparcamiento, o si se integra dentro del proyecto general. Luego, una de las intervenciones fuertes que se estudian dentro del edificio, como comentaba, era la accesibilidad, y tratamos cada una de las plantas, la planta baja, la planta primera y la planta segunda, con grados de accesibilidad en la que se encuentran en el momento de nosotros abordar el edificio. Por ejemplo, el grado de accesibilidad de la planta baja es del 1%, no puede ser público. En el momento en el que se encuentra ahora, si se recupera y se rehabilita y se intenta abrir al público, el compromiso social que tiene el edificio es total, con lo cual, si no es accesible para todo el mundo, pues no es accesible y no se puede intervenir como un lugar público. Entonces, la planta baja en este momento, como se encuentra con los huecos que tiene para poder acceder a él, tiene un 1% de accesibilidad, es prácticamente nula. La planta primera, que se podría entrar desde la pinada, tiene un 72% de accesibilidad, ahora, sin intervenir en mayor grado. Y la planta tercera, 0, con lo cual estamos en un tercio de accesibilidad. Tenemos que intervenir de alguna forma para poder lograr que la accesibilidad crezca, ¿no? Entonces proponemos en el patio que hay abierto al norte, que sirve se cierra con el muro entre los dos cuerpos que salen como apéndices hacia del sur-norte. Proponemos un núcleo de accesibilidad nuevo para poder incrementar de una forma definitiva la accesibilidad del edificio.
hasta el punto de que a partir de proponerlo aquí, que hay un aljibe y con la incertidumbre de que pudiera... Bueno, hay una zona aquí accesible que hay unos pesebres, hay una bóveda y demás, accediendo desde aquí en planta sótano, planta semisótano, porque se abre al lavadero de forma total, pero en la parte trasera accede al talud. Aquí en planta primera está al aire y la planta segunda está al aire, accediendo desde un núcleo y permeabilizando ciertos elementos que entendemos que son accesibles, arquitectónicamente se pueden acceder, llegaríamos a una accesibilidad de planta segunda a un 99%, a un 100% en la planta tercera y a un total en la planta primera, a un 88% prácticamente también en la planta primera. Estos son los gráficos que hemos hecho de estudio de accesibilidad en las diferentes plantas, cómo se encuentra en este momento, cómo tocando algunos ciertos elementos arquitectónicos podríamos llegar a unos tantos porciones, que lo que nos interesaría es llegar a este estadio para una dotación pública promovida por un ayuntamiento, como es esta, ¿no? Y los programas de propuesta, después de resolver hacer un estudio de diferentes programas posibles que tuvieran la puesta en valor del edificio y programas de posibles motores de viabilidad o de sostenibilidad, que, repito, son lo primero que te exige Consellería o un estamento nacional cuando tú dices, oye, quiero hacer esto aquí, ¿esto para qué y cómo? ¿Y de qué manera lo vas a mantener? Entonces, estos programas hablan de esa sostenibilidad programática. Hablamos de la planta baja, que explicase el edificio. Hablamos de un programa de recuperación de patrimonio o centro de interpretación del patrimonio, pero puede explicarse de diferente índole, y eso ya es también tema de desarrollarlo un proyecto posterior. Habla de interpretación del patrimonio en el cual te encuentras, que es el molino, y interpretación del medio natural en el que te encuentras, para poder entender el molino en ese contexto etnográfico, histórico, y una relación con la naturaleza que puedes visitar desde este núcleo, de este punto. Hablamos en planta baja de un núcleo de restauración, pero la palabra estuvimos discutiendo sobre ella para que... También me preguntaba una persona cuando entraba la vinculación que tiene este documento en relación a una propuesta posterior. La vinculación es que si hablas de restauración, el ayuntamiento es el que tiene que ver qué uso tiene que tener ahí, si es una concesión, para que eso pueda dinamizar, y puede ser desde un BTT hasta un restaurante, pero eso se tiene que valorar en una intervención posterior a la hora de que sea el programa más viable para que eso tenga vida desde un punto de vista. No sea un museo que tenga que abrirse y cerrarse en un horario con visitas programadas, sino que tenga diferentes alicientes y diferentes velocidades de uso. Entonces proponíamos esto para poder también hacer accesible y recuperable como un valor relacionado con esto, pero también desde el patrimonio, el jardín que mira hacia poniente. La Pinada nos habla de una relación casi con lo natural y con el programa etnográfico, y esto nos habla de un orden, digamos, geométrico, que es el jardín o la fachada, digamos, que tenía noble, entre comillas, esta infraestructura industrial. Entonces, proponíamos la recuperación de este trazado de jardín asociado al uso que pudiera tener este córner, de este rincón con lo cual es un aliciente para quien pudiera disponer de ese uso, porque tiene el dentro-fuera, esa relación, y también nosotros como entidad, el ayuntamiento, se asegura que esa recuperación pues, va a tener actividad fuera y dentro. Y luego, la parte de arriba, la última planta, era la que
quedaba más abierta en dos programas posibles. Aquí los traíamos como en alternativas, porque lo demás está la comunicación, zonas de servicio, entrada, que la proponíamos desde la Pinada, porque es la más accesible en todos los programas posibles de vinculados de llegada de autobuses, coches, utilitarios y demás, desde el lugar que nosotros teníamos como posibles intervenciones desde ese punto de vista. Entonces, la Pinada sería como el punto de llegada, que se vincula de una forma directa al núcleo, la zona de posible uso de restauración o de uso de servicios, el programa de cultural asociado a la interpretación, y luego arriba proponíamos un programa de albergue o administrativo. Albergue administrativo es lo mismo, porque un albergue lleva administración, pero en un grado pues que habría que valorar el necesario. Puede ser todo albergue, puede ser todo administrativo. Esta última parte, el de la derecha, entendíamos que no debería de ser, porque esto es un motor posible que nosotros hemos analizado en la comarca, diferentes espacios que van destinados a este uso, y lugares que, consultados con ayuntamientos cercanos, funcionan de una forma autónoma y con un lleno total. Aquí en IBI tenéis un servicio hotelero privado, y entendíamos que esto podía ser un motor totalmente viable para este programa. Va asociado de una forma directa con el cultural, porque puede ser un programa que podría ser autónomo en el funcionamiento. Hay programas que en la comarca están funcionando incluso digitalmente. Tú entras a reservas y puedes hacer un uso prácticamente del lugar, pero eso es una gestión que tiene que tratar el ayuntamiento, de cómo sería este programa, digamos, de albergue. Y este apéndice que aparece de gestión entendemos que podría ser parte de lo que quedaría para que se entendiera la gestión de la totalidad del edificio, desde incluso lo cultural como la gestión del albergue. Y bueno, un poco, no quiero extenderme más, creo que con esto el medioambiental es una parte importante, porque entendíamos que tenía que ser propositivo. Aparecen incluso elementos para poder que la fauna pudiera anidar o recuperar anfibios, o cosas que se pueden tener en este lugar si se incentivan y se pueden tratar desde la parte de biodiversidad que se pudiera explicar en el edificio, y que es muy fácil poderlas tratar, y que en cualquier otro sitio podría ser dificilísimo, pero para poder hacer una excursión, un grupo de niños y poderlo explicar, es una maravilla que en un edificio como este pudiera aparecer ese vínculo con la naturaleza de una forma tan fácil. Y hemos tratado la parte de biodiversidad de una forma como muy apasionada de ese punto de vista vivo. Los tramos de actuación que os decíamos, y bueno, yo me quedaría con esta imagen, que creo que es la que, dentro de todo el recorrido, es la que tiene que servir para que el edificio funcione, dentro de que sea un trabajo arduo el poderlo recuperar, porque es un contenedor y unos aledaños al edificio bastante potentes, de presupuesto, de metros y de intervención, que ha de hacerse con mucho mimo para poderla entender desde ese punto de vista de un valor histórico que puede tener IBI si se hace con cariño. Entonces, bueno, era un poco este marco de trabajo, que es el que se ha vertido en el documento que tiene ahora el ayuntamiento y que queríamos que conocierais. Gracias.